Amén, hermanos. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Bendiga, Amén. Buenas buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días, que Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche el pastor me tuvo a bien delegarme para poder dar la... Hermano, disculpe, no se oye nada. Ok. Sí, perdón. Ahora ya, ¿verdad? Ya, hermanito, ya. Ok. Les decía que el hermano pastor tuvo a bien este, este día jueves que yo pudiera dar el discipulado. Así que yo le agradezco al Señor por el gran privilegio que Él me dan. Así que yo le voy a pedir a usted que me acompañe a orar para que antes de iniciar Él me ayude a mí a poder eh, explicar y enseñarle lo que el pastor me delegó de la manera más correcta. Ahí sí que uno se prepara, pero sin duda alguna los nervios, le da tanto que uno estudia, se le puede pasar por alto más de alguna cosa. Y pidiéndole también que les ayude a ustedes a entender lo que yo les pueda enseñar el día de hoy. Así que les pido que me acompañen a orar. Padre Celestial, en esta hermosa noche nos acercamos ante tu presencia, mi Dios amado, agradeciéndote por la vida, agradeciéndote porque tú nos permitiste poder dirigirnos hacia nuestras labores o tal vez a las hermanas quedarse en casita cuidando de la familia, Padre Santo, pero que en esta hora, mi Dios amado, en un mismo sentir nos hemos reunido todos, Padre amado, virtualmente para poder aprender un poco más de tu palabra, para poder seguir siendo enseñados, para poder seguir aprendiendo, mi Dios amado, de lo que es tu palabra, sabiendo, mi Dios amado, que no somos, Padre amado, expertos o conocedores al 100% de tu palabra, pero que estamos en búsqueda de conocerte cada día más, mi Dios. Te pido en esta hora que me ayudes a mí a poder desarrollar el tema de la mejor manera posible y a mis hermanos, Padre Santo, que tú los ayudes a poder entender y a mí a poderles explicar de la mejor manera posible el tema que hoy tengo entregado, Padre Santo. Te agradezco en esta noche por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, y te pido que nos ayudes a todos para poder aprender de tu palabra, mi Dios amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Permítame, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver si lo encuentro. Permítame. Ahí se ve. Ahí se... Si miran que estoy volteando para allá es porque aquí tengo la otra pantalla y ahí los miro yo a usted. Bueno, nuestro pastor me delegó hablar acerca de un tema que es de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, para empezar tendríamos que entender de que hablar del Espíritu Santo es hablar de un tema tan profundo que no alcanzaría un discipulado para abarcar lo extenso que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Además de eso, que desconocemos muchas cosas de eso, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pero que con la ayuda del Señor vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. En esta hora, si usted me deja de escuchar, me avisan, porque si empieza a llover, no voy a hacer que no se escuche. Pero yo trayendo memoria, hermanos, la primera vez que se escucha acerca del Espíritu Santo es cuando nuestro Señor Jesús le dice a los discípulos que no salgan de Jerusalén, sino que se queden para esperar la promesa, que se queden a esperar, que se queden juntos reunidos a, a recibir el Espíritu Santo. Sin duda alguna, en los tiempos que nosotros estamos viviendo son finales. Yo no sé si usted lee las noticias, pero la cosa está cardíaca, hablando de lo que es Israel, Irán, Estados Unidos, Rusia, China,
está dura la situación ahorita, pero tenemos nosotros la bendición de que nosotros tenemos una esperanza y tenemos promesas y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar la llenura día tras día. Y yo quiero compartirles el primer versículo que está en Hechos 2:4, que dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Sin duda alguna, decía nuestro Señor Jesús que a los discípulos les dice: les conviene más que yo me vaya para que venga el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a habitar dentro de nosotros. Y Él habita ahora dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto fue en el aposento alto. Entonces, yo entiendo, amados hermanos, que en este tiempo final nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar la manera de llenarnos día tras día más y más. Y la primera manifestación, podríamos decir, del Espíritu Santo, como lo dice este texto, es hablar en lenguas. Es hablar en lenguas. Yo sé que muchas veces puede ser bastante confrontativo, digámoslo así, el que nos digan que tenemos que hablar en lenguas. Hace como 3 jueves tuve la oportunidad de estar en el estudio de pastores ahí en zona 5. Y en la escuela profética decía uno de los que estaban dando la clase, les decía a los hermanos pastores: ¿cuántos hablan aquí en lengua? Les decía. Y un buen número levantó su mano, ¿verdad? No todos. Y le decía el hermano así bien enfático: ¿verdad? Tenés que hablar en lengua, le decía. Tenés que hablar en lenguas. ¿Y por qué? Porque sin duda alguna, tenemos que hablar el idioma del reino. Tenemos que hablar el idioma del reino. Y hablar en lenguas es algo bien importante. Y ustedes dirán: hermano, pero ¿qué tan importante es? Lo que pasa es que es la primera, digámoslo así, manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y usted dirá: hermano, o sea que si yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo, no soy hijo de Dios. No, no tiene nada que ver eso. Usted es hijo de Dios y el Señor le ama, solo que el ser bautizados con el Espíritu Santo nos habilita en ciertas áreas diferentes. Déjeme ponerle este pequeño ejemplo. Usted puede llegar a la iglesia, congregarse, recibir, y sin duda alguna el Señor le va a dejar sentir su presencia. Pero yo, cuando vengo a la Biblia, y sabemos que eso es un espejo para nosotros, yo veo que los discípulos del Señor, cuando Él estaba con ellos, no hicieron ningún milagro. Sino hasta que el Señor se fue y vino el Espíritu Santo, y como en este primer versículo que le decía, hablábamos de Hechos 2:4, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Después de que fueron bautizados por el Espíritu Santo, eso los habilitó a poder sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer grandes proezas. Entonces yo entiendo que el bautismo del Espíritu Santo es bastante importante en nuestras vidas, hermanos, y debemos buscarlo y anhelarlo. En Efesios 5:18 dice esto: dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien manteneos llenándoos del Espíritu, llenándoos. O sea que el apóstol estuvo tocando mucho este tema de las llenuras del Espíritu Santo hace como 3-4 semanas, y él decía que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no puede quedarse así de que, bueno, ya fui lleno y ahí se acabó. No, uno tiene que seguir buscando llenarse día tras día más y más y más, y buscar la manera de que digámoslo así, en esta manera, que nuestra copa se mantenga llena. Otro hermano, yo en el mismo estudio que tenía, escuchaba otro hermano que decía que el Espíritu Santo es como la gasolina, que estamos llenos,
pero que es necesario seguir llenándonos porque se acaba, decía él. Él lo decía así a su manera de poder darse a entender, ¿verdad? Entonces yo veo que en el versículo anterior, esto era el aposento alto, pero si usted puede ir a Hechos 4:31, que es un poquito más, dice lo siguiente: después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. No es el mismo lugar, ni es el mismo grupo de personas, pero sí habían algunas de los que fueron llenos en el aposento alto. En este lugar de igual manera estaban varios de los que estuvieron en el aposento alto. Entonces esto me deja ver de que la llenura del Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar constantemente. No podemos pensar de que porque un día nos llenamos del Espíritu Santo, ahí terminó todo. No. De hecho, usted no me dejará mentir, hermano, pero yo le digo mucho a los servidores y se lo he dicho a algunos: hermanos, usted va a servir en tal área y quiere sumarse a otra área, está bien, pero usted tiene que buscar la manera de recibir, llenarse, porque eso es como nuestra comidita, le decía yo a algunos, es como nuestra comidita y eso nos va a ayudar a tener un crecimiento sano, un crecimiento sano. Entonces yo le decía a los hermanos que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo día tras día. No sé si todavía estoy transmitiendo. Sí, perdón. Buscar la llenura del Espíritu Santo día tras día para poder estar llenos de él, ¿verdad? Entonces, aclaro eso para que podamos entender que el apóstol lo estuvo recalcando mucho en estas semanas que pasaron, de que la llenura del Espíritu Santo es algo constante, no es de una sola vez. Y en Hechos 5:12 dice el título de cuando usted va a su Biblia, usted no me dejará mentir que tienen títulos, dice muchas señales y prodigios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es lo que les decía. Usted puede servir. Yo no digo que esté mal y quiero aclarar eso porque no quiero que se malinterprete esto, porque tal vez muchos pensarán, o sea, que si no estoy bautizado con el Espíritu Santo no puedo servir o lo que hago no es agradable al Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo nos habilita a hacer algunas cosas que sin él no podemos realizar de la mejor manera. No podría, pues si usted no me dejará mentir, dice que Jesús, y vamos a tocar eso, no inició su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a tocar. Pero me llama mucho la atención eso, de que una de las señales que nos van a dar como el arranque para que nosotros podamos desempeñarnos de distinta manera va a ser el bautismo en el Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que anhelar y buscar con mucha pasión y con mucha insistencia, amados hermanos. Yo tenía muchas diapositivas, iba a hablar un poco de los aceites, pero ya en la tarde cambió un poco eso y mejor me voy a centrar en personajes de la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, para que podamos ver la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Como les dije, hermanos, usted me va a decir, hermano, pero ya nos han predicado mucho. Hablar del Espíritu Santo es tan profundo que no basta una sola prédica o un solo mensaje, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarle acerca de algunos personajes para que vayamos entrando en meternos un poquito más a eso y que podamos ver lo que el Espíritu Santo hizo en ellos, las obras que ellos hicieron por medio del Espíritu Santo. Así que el primer personaje está en Lucas 4:1 y es nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por él, o hablando del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo en el desierto. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de que el Espíritu Santo nos guía.
el Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, nos lleva hacia el lugar donde debemos estar. Pasa que muchas veces cuando no estamos llenos del Espíritu Santo tomamos decisiones por nuestra propia voluntad, tomamos decisiones bajo nuestro propio pensamiento, bajo lo que yo creo, bajo lo que yo pienso. Y muchas veces no le preguntamos al Señor o por no estar llenos no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Un pequeño ejemplo de eso, algo personal. Yo le compartí a algunos hermanos de que cuando yo estaba buscando trabajo antes de donde yo estoy, yo empecé a buscar trabajo, renuncié de donde estaba porque ya no quería estar ahí y empecé a buscar trabajo. Y me salió que había trabajo donde estoy actualmente. Y en eso que yo necesitaba el trabajo, vengo yo y le digo al Señor, Señor, yo quiero que me des ese trabajo, le decía yo. Yo quiero que me des ese trabajo y porque me quedaría cerca, que aquí. Y le empecé, yo todos mis argumentos se los expuse al Señor. Y metí papelería y me salió el trabajo donde estoy actualmente. Y con el paso del tiempo, empecé a sentir cosas diferentes, cosas que yo decía, ala, pero es que ahorita ya no puedo estar congregándome como yo quisiera y esto, y empecé a darme cuenta que el trabajo es bueno, pero como que no me satisfacía estar ahí donde estoy. Y vengo yo y empiezo a orar, ¿verdad? Y le digo al Señor, Señor, que ayúdame, ¿por qué me siento así y esto, ¿verdad? Y le empecé a decir, Señor, cámbiame trabajo, provéame otro trabajo, eh, eh, dame otra manera de sustentar mi vida. Y el Señor me habló y me dijo, ¿te acordás de tal día que me pediste que querías ese trabajo? Pues estás ahí porque me lo pediste. Entonces yo ahí entiendo, es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Yo entiendo que no en ese momento no fui guiado por el Espíritu Santo. No estaba lleno del Espíritu Santo como para poder entender que no era el lugar donde el Señor me quería tener. Y cosas así pequeñas son las que debemos entender de que si no estamos llenos del Espíritu Santo podemos cometer muchos errores. En el ámbito secular, este es un pequeño ejemplo. O tal vez para una señorita o un joven que tal vez está pensando en formalizar una relación con algún muchacho, una muchacha. Y la pregunta sería, ¿ya le preguntamos al Señor si ese es el lugar donde Él nos quiere? O tal vez alguien más aún ya está pensando en casarse y la pregunta sería, ¿ya le preguntamos al Señor si Él es con la persona que Él quiere que estemos? Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, tendemos a ser impulsivos y a decir, amén, pero es que el Señor no me va a contestar rápido, mejor me meto, dice, ya en el camino miro qué pasa. Y no es así, porque por eso se presentan muchos matrimonios que llegan a padecer muchos problemas. Y no es que el Señor no pueda hacer una obra y restaurar el matrimonio, pero va a costar más, va a sufrir uno más. Entonces, entiendo yo que a ejemplo de lo que el Señor Jesús nos dejó enseñado, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para que nos dejemos llevar por Él, para que nos dejemos conducir al lugar donde Él nos quiera llevar. De igual manera, en lo espiritual es lo mismo. Tengo la experiencia de que desde llegar yo a la iglesia, ahí donde estamos, yo empecé a escuchar al apóstol en la radio como un año antes y el Señor me empezó, yo me enamoré de la palabra, y vine y yo miraba que había una iglesia ahí, hay una iglesia de Benecer. Y cuando por otros motivos me salí de la iglesia donde estaba, yo ya sabía que mi lugar era ahí. No me costó, de hecho yo le dije a mi esposa, mira,
vamos a ir a tal lugar, tal, tal, tal. ¿Y por qué? Me decía ella, es que ahí es, le decía yo, es que ahí es, ese es el lugar donde yo siento que el Señor me quiere tener. Y fuimos y gracias a Dios ya llevamos un tiempecito ahí. Entonces, eh, a eso voy, que la llenura del Espíritu Santo nos guía en el trabajo, en la escuela, en una relación, en muchas cosas, en decisiones que debemos tomar, el Espíritu Santo nos debe guiar. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Dejando que Él nos guíe, dejando que Él nos guíe día tras día, buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando el bautismo del Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo podamos caminar de la manera que Él quiera que, que, que caminemos y hacia donde quiera que vayamos, hermanos. El siguiente personaje que quiero hablarles está en el libro de Hechos 4:31, Pedro y Juan, que dice esto: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Quiero dejar notar algo, que una de las maneras para ser llenos del Espíritu Santo es la oración, porque dice que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué hubo antes de ser llenos del Espíritu Santo? La oración. La oración. Así que si usted está anhelando ser bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, la oración es un arma y algo que lo puede llevar a conseguir eso. Es algo que lo puede llegar a llevar a conseguir eso, y debemos buscarlo y también pedirlo. Porque dice la Biblia que si nosotros pedimos, Él es bueno para darnos el Espíritu Santo. Entonces, es una de las maneras, pero no, va hablando un poquito más de este versículo, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué me dice eso? Que cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos valor para hablar de la palabra. Tenemos valor para, ejemplo, el día de hoy yo, no es porque yo sea muy bueno, no es porque, ay, el hermano Seas es bueno para hablar, el hermano Seas es muy bueno para expresarse. De hecho, no. De hecho, yo así lo pienso, que es el Señor que debería guiar nuestras palabras cada vez que nosotros hablamos, o hasta para evangelizar a alguien en la calle. Porque para hablar de la palabra de Dios no es necesario un púlpito o como el día de hoy de que yo estoy dando el discipulado, sino que lo podemos hacer cuando vamos en el bus, encontramos a alguien ahí, nos podemos a platicar y entrarle con valor, porque a veces, no me dejará mentir, que a veces da como penita qué va a decir si le empiezo a hablar de Dios, pero dice aquí que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos da el valor para hablar la palabra. Entonces la pregunta es, ¿nosotros hablamos la palabra de Dios? Y no vengo hoy con eso de estar acusando, no se sienta acusado, pero hago la pregunta, porque eso nos va a marcar la pauta para que nosotros podamos decir, sí estoy lleno del Espíritu Santo, o no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque inclusive en la iglesia pasa de que nos ponemos a platicar con X hermano y de repente el hermano viene y nos empieza tal vez a decir, hermano, estoy desanimado o esto o aquí. Nosotros tenemos que tener palabra, tenemos que tener valor, pero algo que yo tengo bien claro es de que tenemos que tener las palabras indicadas. Por eso es que le decía yo que nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo, porque a veces me ha pasado y que tal vez uno necesita un consejo, necesita poder hablar con alguien y que lo escuche, pero a veces me pasó en alguna ocasión que los hermanitos vienen y hablan, y uno se queda así como que, vaya. Y a veces lo que necesita la gente es que ser escuchado, y cuando se puedan expresar,
tirar la palabra adecuada, tirar la palabra correcta, tirar la palabra que necesita y que uno, dejándose llevar por el Espíritu Santo, puede dar en el lugar donde el hermano o la hermana necesita. O tal vez no es un hermano, tal vez es un amigo que tal vez por X razón está pasando momentos difíciles en su vida y necesita de Dios, y el Señor nos tiene que guiar porque tal vez nosotros, como dirían ahí, nos vamos a hacer un revoltijo queriendo decir esto, hablando del bautismo, de esto, de aquí y allá, y tal vez lo que la persona necesita es otra cosa. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos da valor, pero también nos da las palabras adecuadas para poder hablarle a las personas de Dios. Entonces, si usted anhela predicar, anhela enseñar, anhela evangelizar, créame que para mí evangelizar, usted dirá al hermano Seas porque predica o da mensaje, ya se las sabe todas, no, yo sigo aprendiendo igual que usted, yo sigo aprendiendo y evangelizar para mí es una de las cosas más complicadas. De hecho, no hace muchos meses tuvimos un caso de la necesidad de evangelizar. Yo lo que realmente, le voy a ser sincero, no sabía qué decir. No sabía qué decir porque es algo que se sale de mi área de experiencia, digámoslo así. Y lo que hice fue llamar a uno de experiencia. y fui a llamar al hermano Edgar, que era del el diácono de evangelismo, creo que en ese momento todavía era, no me acuerdo bien. Y lo fui a llamar. Y él fue, y él con más facilidad, ¿verdad? Con más facilidad. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad, amados hermanos? Voy a pasar al siguiente. Dice Hechos 7:55 al 60. Saulo dice, Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a pedrarle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Qué bonito que durmió, pero realmente tuvo una muerte, ahí sí que dura, ¿verdad? Pero me llama la atención que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo, no fijó los ojos en la situación que él estaba pasando, sino que fijó sus ojos en el cielo. Qué bonito eso, qué bonito eso. Entonces yo me doy cuenta que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven. Los momentos complicados que podamos estar atravesando, los momentos familiares complicados que estamos pasando o podríamos estar pasando. Porque pasa que cuando fijamos nuestros ojos en la situación, muchas veces pasa de que la gente se aleja, se desanima, se decepciona y piensa que hay despropósito en el plan de Dios, y no es así. Y dice, y vio la gloria de Dios. Pero ¿cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Qué bonito eso. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si yo me pusiera a preguntar yo ahorita y decirle, ¿cuántos han visto la gloria de Dios? Yo sé que la mayoría me va a dar más de algún testimonio de lo que Dios ha permitido en sus vidas. Yo lo sé. Y dice, y dice que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
Entonces, puedo entender yo de que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no miramos tanto con los ojos materiales, sino con los espirituales. Y que al hacer eso vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, por lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, vamos a empezar a asustarnos con el aumento del, como diría el pastor, del arroz, del frijol. Eh, y, y nos vamos a preocupar más de la cuenta. Y se nos puede llegar a olvidar que usted ya no es cualquier persona. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Y que Él es fiel. Y no lo va a dejar sin su sustento, sin su provisión, hermano. Pero eso no cuesta entenderlo porque uno ve la situación del mundo y ve que todo sube, que el sueldo no alcanza y dice qué voy a hacer pero ¿no será que nos estresamos o digamos sufrimos de más de la cuenta por eso? Porque no hemos sido llenos por completo del Espíritu Santo. No hemos podido fijar nuestros ojos en el cielo, no hemos podido fijar nuestros ojos en la gloria que hay en Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a que nuestros ojos miren hacia el lugar correcto. Más adelante dice lo siguiente, y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, le dice. Pero ¿cómo puede decir Esteban eso si lo estaban matando? Ahí sí que a pedradas dirían ahí, ¿verdad? ¿Cómo puede decir eso Esteban? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermano, perdona. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, perdona, hermanos. Y yo no sé qué ofensa le pudieron haber hecho en su familia, en su trabajo, en la iglesia, porque pasa, hermanos, porque pasa. Somos una familia y quiera que no entre la familia hay roces, pero no podemos dejar que los roces o las molestias que hay entre nosotros nos amarguen, o que nos quiten la paz. Entonces yo entiendo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos perdonar. Yo tengo una experiencia que realmente nunca la olvido, porque para mí fue, wow, en una santa cena, en la antigua congregación en la que yo estaba, había un hermanito que hoy entiendo que el hermano estaba amargado. No sé qué haber pasado en su vida, no conozco su historia, pero el hermano estaba amargado, amargado. Y en cada servicio él llegaba con una actitud, una mala actitud, una mala actitud a ver, se notaba que él llegaba a ver en qué se equivocaba, a juzgar, se recostaba en una de las columnas que había en la iglesia, se recostaba y en el tiempo de la oración él estaba así como que viendo qué pasaba y estaba contra el pastor y había algo malo en él. Y mi corazón se empezó a amargar. Y ahí entiendo yo que dice que brotando alguna raíz de amargura puede contaminar y más, y es cierto. Yo me empecé a contaminar, decía este hermano que no sé qué, este hermano no sé qué le pasa, y yo me llevaba bien con el hermano, pero el hermano algo pasó en su vida que se empezó a amargar, y yo permití también que una de esas raíces me empezara a alcanzar. Y yo me enojé con el hermano, y yo ya ni le hablaba yo, ya ni le hablaba al hermano Seas, el que hoy les está dando el discipulado. Ya ni le hablaba yo al hermano, porque estaba molesto, yo me empecé a molestar yo con él. Y en una santa cena, recuerdo yo que estábamos en puntas contrarias en ese entonces, en ese lugar, pasábamos todos al frente y yo estaba de este lado y él estaba del otro. Y, y venía yo y empecé a orar para tomar mi santa cena, ¿verdad? Y ahí es cuando dice el Señor, bueno, y pongamos a cuentas y uno tiene que empezar a ver qué hay en su corazón. Y el Señor me empezó a hablar así de que, mira, ahí estás mal con tal.
Y yo me empecé a hacer el loco, bueno, mira, estás mal con tal persona, tal, tienes que ir y pedirle perdón, me dijo. Y yo así como que, ¿cómo así que yo pedirle perdón si yo no le he hecho nada? Pero fue mi culpa porque yo permití que él podía estar amargado, pero el que permitió que entrara la amargura también a mi vida fui yo. Y miren que yo estaba ahí con una batalla interna, pero yo sí, yo estaba orando y el Señor, bueno, agarré valor, me crucé a la otra punta y le dije al hermano, perdóneme por esto, yo estaba enojado con usted por esto y aquí y allá. Y mi hermano, sí que el Espíritu Santo de Dios nos tocó a los dos. Nos reconciliamos, hicimos las paces, todo bien, y la presencia del Señor la sentimos de una manera distinta, porque uno dirá que toda la presencia del Señor es igual y no, pero es que una presencia de amor, de reconciliación. Y ya después, pues ya es otra historia. El hermano tristemente siguió con lo mismo. eh, y se terminó apartando, creo que ya está apartado el Señor hasta la fecha. Se cambió de iglesia y de ahí de esa iglesia seguía con la misma actitud. Entonces el problema no era la iglesia, era algo en él, ¿verdad? Pero ¿por qué les cuento eso? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno perdona. Y muchas veces me doy cuenta yo que parte del perdón es ir uno a pedir perdón. Qué complicado eso, es complicado. Por eso les digo yo que hablar del Espíritu Santo es hablar de un tema tan extenso, con tantas facetas, con tantos puntos diferentes de vista, y que el Espíritu Santo muchas veces obra de distintas maneras en uno. Entonces, voy a pasar al siguiente personaje, pero sin antes decirle que si usted tiene algo contra alguien, o le han dañado, o si está lastimado, métase con el Señor. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, sígase llenando, porque solo la llenura, estando llenos, nos va a ayudar a ir perdonando. Por experiencia propia les puedo decir que me han hecho daño y a veces cuesta perdonar, hermanos, cuesta perdonar, pero solo metiéndonos en la presencia del Señor vamos a poder perdonar, hermanos. El siguiente personaje está en el libro de los Hechos 9:17. Dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ver, no solo físicamente, sino que, bueno, más que todo espiritualmente, esa es la cosa, podemos ver espiritualmente, porque a veces, amados hermanos, yo me ponía a meditar en este versículo, en este personaje. Saulo, en teoría, digámoslo así, era un servidor del Señor, o era un servidor. Él, en su concepto errado, él le servía a Dios. Entonces ahí nosotros ya tenemos que ponernos a pensar, porque ya uno se empieza a preocupar, ¿verdad? ¿No será que yo estoy sirviendo de la manera equivocada? Porque Saulo venía y perseguía a la iglesia porque él pensaba que no, él en sí él decía, esa no es la iglesia. ¿Por qué? Porque Saulo, que después, como usted sabe, sería Pablo, él era un religioso, y es cuando ahí que yo digo, ¿no será que nosotros tenemos algo de Saulos, algo de religiosos, verdad? Que tal vez pensamos que estamos haciendo algunas cosas bien y no las estamos haciendo de la manera correcta.
Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ver eso, que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, estar llenos del Espíritu Santo nos va a ayudar a ver las cosas de la manera que Dios quiere que las miremos. No como yo creo que están correctas, sino como Dios así las ve correctas, hermanos. Entonces debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo con todas nuestras fuerzas, que Él nos llene, que nos llene, que nos llene, que nos bautice en el Espíritu Santo. Yo creo que, yo no sé si usted escucha al apóstol o escucha al pastor, pero hay algo que nos quieran dejar ver acerca del bautismo en el Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, que es necesario, bastante necesario en nosotros. Y debemos buscarlos. ¿Por qué? Porque cuando seamos llenos del Espíritu Santo, como yo les decía, tanto el Señor Jesús no inició su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Y los discípulos no pudieron desempeñar su apostolado hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, porque hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a hacer milagros. Y yo no sé qué expectativas tiene usted del Evangelio. Yo no sé qué expectativas tiene usted de ir a la iglesia y buscar de Dios, pero yo quiero que el Señor me use. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor me use. Quiero conocerlo, quiero que Él me lleve hasta donde Él me permita llegar, alcanzar, ahí sí que lo que yo pueda alcanzar. Pero yo tengo expectativas. Y yo quiero más del Señor y trato de buscar más de Él, con mis fallas, con mis errores, con lo que sea, pero no detenerme. Entonces, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para que podamos ver de la manera correcta. La siguiente es Hechos 11, 22 al 24 y dice: y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno. ¿Quién era hombre bueno? Bernabé. Y lleno del Espíritu Santo y de fe, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Me doy cuenta yo, amados hermanos, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno anima, uno exhorta, uno hace, no regaña, como diría un hermano, no regaña, sino que exhorta a que los hermanos sigan. A que los hermanos sigan, porque dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijaba y animaba a todos que con corazón firme permanecieran. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, anima, exhorta, motiva a los hermanos, y se tiene que ver reflejado en nuestra vida, amados hermanos. Yo no sé si usted se interesa por la vida de los hermanos. No sé si alguna ocasión yo he aprendido eso, acercarme a las personas que tal vez uno mira más aisladas de la congregación. Pero yo no sé si usted ha fijado, pero hay hermanitos que llegan solos y se sientan solos. Y déjame decirle que yo entiendo que algunos se sienten solos. Pero cuando que llegue alguien y le diga, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Y empezar a formar lazos que ayuden al hermano que permanezca. Eso solo lo podemos hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, somos egoístas. Eso es un hecho. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, somos egoístas, que yo. Y no nos preocupamos por nuestros hermanos. No nos preocupamos por el hermano, por la hermana. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos,
nuestra sola manera de ser, lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros, empezamos a ganar almas. Lo hablaba yo con un hermano el día martes, porque un vecino nuestro está empezando a llegar a la iglesia. Y yo le decía, hermano, qué bendición, le decía. Porque decía, me contaba un hermano que habían tenido como que problemas en el parqueo con esta persona. Y yo les decía a los hermanos, saluden, 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 saluden. Y cuando yo lo vi el día domingo, lo vi en la iglesia, mi corazón se llenó de tanto gozo. De tanto gozo se llenó, me alegré, me regocijé por verlo en la casa del Señor. Pero ¿cómo vamos a evangelizar? Con nuestra manera de ser, porque si, imagínense que nosotros en el parqueo nos ponemos al tú por tú con los vecinos, ¿qué van a decir? En esa iglesia son hipócritas. Posiblemente lo dicen, va, pero están equivocados. Pero uno puede o ganar o alejar a las almas con nuestro testimonio. Y dice que Saulo era un hombre bueno. Saulo era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Hay algo más? Zacarías, padre de Juan el Bautista, y dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bien complicado eso. Eso es bien complicado. Y yo entiendo, amados hermanos, que eso es algo bastante personal. La profecía es bastante personal, porque a no ser que el Espíritu Santo nos revele o nos enseñe, nos haga discernir que una profecía no es de él, o que la hermana solo está fingiendo profetizar por fama, por reconocimiento o por lo que sea. Solo si el Espíritu Santo nos guía, lo podremos saber, pero de lo contrario, uno está abierto a creer la profecía. Y yo entiendo que para poder profetizar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Yo conozco congregaciones que se deshicieron por falsas profecías. Me comentaba alguien cercano a mí que en la iglesia donde él creció, donde nació, digamos, de sus primeros pasos espiritualmente, había una hermanita que, bueno, en cada servicio se levantaba y decía, dice el Señor esto, y empezaba a profetizar. El problema es de que le profetizaba uno por uno, que tu pecado aquí, que tu pecado acá, y le empezaba a sacar los trapitos, digámoslo así, de que le sacaba los trapitos, pero no eran ciertos. Y nadie se animaba a decir nada porque era la esposa del pastor. Al final eso se terminó deshaciendo la iglesia. De hecho, también el matrimonio se deshizo. Algo no había bueno ahí. Y mi pregunta sería, si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué podemos estar llenos? Y yo entiendo que podemos llenarnos de otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, habla de que, y permites que esa Jezabel fornique con mis siervos, dice. Pero, ¿cómo así que Jezabel? Si Jezabel lo encontramos en el Antiguo Testamento cientos de años antes. Entonces, entiendo yo que era el espíritu, la influencia de Jezabel, el espíritu jezabélico, porque ya nos han predicado eso, del espíritu jezabélico trasciende generaciones y puede ser una persona receptora a ese espíritu. Entonces, yo entiendo que si no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar llenos de otras cosas. Y es bien peligroso eso. Y tenemos que tener cuidado con las profecías, porque hasta el día de hoy yo conozco algunas personas que a causa de eso que pasó, que les digo yo, se cerraron a la profecía. Ellos no reciben profecía, están cerrados a la profecía y no,
no, no, no, no. ¿Y qué pasó ahí? Que se les lastimó, se les dañó y se están perdiendo de una bendición por causa de falsas profecías. Por causa de una falta profetiza, se dañó a muchas personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me llamó mucho la atención que dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. O sea que para profetizar, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y tener temor y temblor de lo que de nuestras palabras sale. Pedirle y como a mí me gusta escuchar mucho las escuelas proféticas porque a veces los hermanos dicen las cosas así claramente como son, ¿va? Y no meterle de nuestra salsa a los tacos, dirían ahí, ¿verdad? No echarle de nuestra salsa a los tacos. Si el Señor me dice esto, decir las cosas como me las dijeron y también agregarle, no. Y no es el propósito. Yo estoy bien agradecido con el tema que se me dio. Yo le decía al pastor, le comentaba al pastor de un sueño que tuve y se los comparto, ya terminando esta pequeña enseñanza, porque como les digo, yo no me considero saberlo todo, considero que lo que sé es poco con la inmensidad de lo que abarca el Espíritu Santo. De lo que abarca el Espíritu Santo es tanto que de verdad que es tanta información. Pero yo le comentaba al pastor de un sueño que tuve y yo le decía a él que no fue hace mucho, estábamos en la iglesia y estábamos en adoración y no se sentía la presencia, no había presencia. Y bueno, se terminó la adoración. Y cuando ya nos íbamos a sentar, yo le digo, pude ver, tal vez no físicamente lluvia, porque no fue lluvia, sino que pude ver el efecto. Usted ha visto cuando viene la lluvia de lejos y se mira cómo empieza a caer la lluvia y empieza a mojar hasta que llega con usted. Algo así lo vi y pude ver cómo desde el frente del púlpito empezó a venir la presencia del Señor bautizando en Espíritu Santo, dándole el bautismo en el Espíritu Santo. Venía bautizando la presencia desde adelante hacia atrás. Pero quiero que se sea cuidadoso con eso porque no quiero que se sientan malas hermanas porque voy a aclarar eso. Pero solo venía bautizando a los hombres. Solo venía bautizando a los hombres. Y yo veía cómo los hermanos empezaban a hablar en lenguas. Y cuando llegó conmigo, yo le compartí al hermano pastor, me llenó una presencia, pero una presencia que yo nunca había experimentado en mi vida. Un poder tan distinto, fuera de lo normal, que de verdad le digo yo que yo en mi sueño, a pesar que es un sueño, yo pude sentir la presencia pero tan bien. Lo mejor que podría explicarle es poder. Un poder que me llenó desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Y yo le decía al pastor, me llamó mucho la atención que la presencia, la llenura cayó solo sobre hombres. Y usted dirá, el hermano, o sea que nosotras las mujeres no estoy diciendo eso. ¿Sabe cuál es la cuestión? De que pareciera que las mujeres muchas veces son más sensibles al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Son como que son más abiertas a eso. Pero como que a nosotros los hombres nos cuesta un poco. Entonces yo le decía al pastor, yo de verdad lo tomo y creo que en este último tiempo el Señor va a empezar a bautizarnos a los hombres. Y así creo que ya empezó a hacer. Nos va a empezar a bautizar porque es necesario que recibamos el bautismo del Espíritu Santo y nos empecemos a llenar. Que nos empecemos a llenar y que empecemos a no solo como los discípulos que cuando el Señor estaba con ellos solo iban con Él, sino que
que empecemos también a nosotros a meternos a actuar, a profetizar, a sanar, a hacer prodigios en el nombre del Señor, llenos del Espíritu Santo. De verdad, hermanos. Yo sé que si yo les preguntara a cada uno qué experiencias han tenido del bautismo del Espíritu Santo, yo sé que ustedes me van a decir, yo sé que me van a decir más o menos lo que yo sentí. Es un poder diferente, fuera de lo que podríamos experimentar. Y yo creo así, que en estos últimos tiempos el Señor va a bautizar. Va a ser algo diferente, porque de verdad, yo veo y lo pude ver en zona 5, que hay bastante gente. A veces pensamos de que solo en nuestra iglesia pasan, pero no pasan en muchas iglesias. Hay mucha gente que está buscando el bautismo con el Espíritu Santo y les hace falta y necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Y una de las maneras que podemos buscarlo es orando, pidiendo, metiéndonos. Y anhelando, pidiéndole al Señor que nos bautice, que nos llene de su Espíritu Santo, hermanos, que nos llene. El tiempo ya se me está acabando. Entonces, yo quiero que oremos. Si por lo mismo, obviamente usted me comprenderá, que tal vez contestar preguntas se me va a hacer un poco complicado, pero si usted tiene alguna pregunta, ahí está el pastor, acérquese. Diga, hermano, si dijo esto, y pregúntele. Pero yo de verdad lo animo a que sigamos buscando de la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos quiere usar a todos nos quiere usar el Señor. Solo está buscando corazones que estén dispuestos. De verdad, dispongámonos, hermano. No limitemos nuestra vida. Perdone que le diga esto, pero no le demos las horas de nuestro tiempo al Señor. No le demos las horas. No acomodemos al Señor a nuestra vida, sino que nuestra vida se acomode a Dios. Porque a veces decimos, es que tengo que ir a pasear, es que tengo que ir a un cumpleaños, es que tengo que ir a una boda, es que tengo que ir acá, es que tengo que ir allá. Y eso no es así. Eso no es así. Si queremos que el Señor verdaderamente nos use, tenemos que entregarnos en totalidad a Él, en totalidad. Así que yo le agradezco a usted, hermano, por haber prestado atención, haberme acompañado. Si usted tiene alguna duda, de verdad, apúntela y dígale al pastor, el hermano Seas dijo esto, el hermano Seas dijo qué, pregúntale. Así que acompáñame a orar, que el Señor selle esta palabra, que el Señor nos ayude y que podamos tomar lo que el Señor nos quiere dar. Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, agradecemos por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad, porque creemos que tú nos estás hablando. Así lo creo yo. Nos estás hablando, Padre amado. Que tú traes una bendición para este último tiempo, una bendición en la cual nos vas a bautizar, nos vas a llenar y vamos a poder hacer grandes prodigios, grandes, Padre amado, milagros en tu nombre, mi Dios amado, no para honra nuestra, sino, Padre amado, para honra tuya. Que vas a bautizar a los que llevan tanto tiempo pidiéndote el bautismo con tu Espíritu Santo. Hombres y mujeres van a ser bautizados, mi Dios amado. Que la profecía va a empezar a fluir, pero una profecía que sea de tu corazón, Padre Santo, que venga de ti, hermanas y hermanos llenos del Espíritu Santo, profetizando y dando palabra que restaure, palabra que anime, palabra que llene, Padre Santo. De igual manera, yo sé que en el púlpito, los hermanos que ejecutan algún instrumento como los de la alabanza, los hermanos que cantan, los vas a llenar, Padre amado, para que cada servicio, tu presencia se derrame, mi Dios amado, porque tu presencia no va a caer sobre unos cuantos, sino que va a caer sobre todos tus hijos, Padre Santo, sin importar en qué área te sirvan, Padre amado. Ayúdanos a cada uno a creerte, a guardar, a atesorar tu palabra y a quitar toda incredulidad,
Padre amado, de nuestros corazones, que nos impide ser bautizados porque no creemos ser lo suficientemente buenos para que tú nos bautices. Yo sé que, Padre Santo, tú no ves nuestra condición, mi Dios amado, sino que estás viendo que nuestros corazones estén, Padre amado, dispuestos al cambio, dispuestos a ser transformados por tu Espíritu Santo. Llénanos, úsanos, Padre Santo, y que en este último tiempo, porque el tiempo es corto, mi Dios, sabemos que el tiempo es corto, vamos a poder ver tu poder, vamos a poder ver tu gloria en nuestra vida manifestada, mi Dios amado. Te agradezco en esta hora, mi Dios, por el privilegio que me has dado, y te pido que bendigas a mis hermanos, Padre Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.